Hola, soy Marta Prada y estás escuchando Madre Felicidad, el podcast donde hablamos de maternidad, autocuidado y crianza consciente. Todo desde la filosofía Montessori y todo con mucho amor y mucho humor. Relájate porque este es nuestro momento. Oye, qué ganas tenía de estar aquí en el podcast frente a la cámara. Tengo que decir que se me hace súper raro. Soy novata total en este formato, pero tenía muchas ganas porque soy consumidora de podcast. Tengo que decir que es un formato que a mí me apasiona, que lo escucho mientras voy en el coche, que escucho mientras paseo, mientras cocino, mientras hago cosas en casa. Me encanta el formato, me relaja mucho escuchar podcast, también me inspira, me sirve para aprender. Y pues eso, me gustaría que este fuera un espacio para nosotras. Me voy a dirigir a las mamás, no por nada, que no se sienta nadie excluido, porque simplemente me apetecía crear un espacio como mamá, no solo como profesional, sino también como mamá, en el que pudiéramos sentirnos cómodas, desahogarnos, hablar de las cosas que nos inquietan, que nos preocupan, que nos atormentan. Y oye, me apetecía dirigirme a las madres en esta ocasión. Por supuesto que este podcast lo pueden escuchar mamás, papás, lo puede escuchar todo el mundo, ¿no? Pero quería como hacer esta aclaración de por qué el nombre. Mi blog sabéis que se llama Peque Felicidad. Por cierto, este formato me recuerda mucho a cuando yo empecé en Blogger allá por el año 2015. Madre mía, lo que ha llovido, muchísimo. Y bueno, pues era mi momento también de expresarme, me podía explayar, podía hablar de crianza, desahogarme, contar anécdotas, cosas que me pasaban y me sentía muy cómoda en ese formato, pero bueno, las redes sociales evolucionan, cambian y luego vinieron pues otros formatos, vídeos cortos. La verdad que es un formato en el que no me siento tan a gusto como quizá cuando me puedo expresar sin sentir que tengo que hablar y resumir una idea, un contenido en 90 segundos, porque a veces es que no te da tiempo, es todo muy superficial lo que puedes decir y me apetecía pues tener este espacio para poder explayarme. Y tengo que dar las gracias a todas las personas que me han escrito durante mucho tiempo diciéndome: Marta, ojalá que hicieras un podcast, me encantaría escucharte, me apetece mucho, me gusta tu voz. Muchísimas gracias a todas esas personas porque es una idea que lleva años revoloteando en mi mente, tengo que decirlo. Pero ya sabéis, nos cuesta a veces salir de la zona de confort, nos cuesta mucho superar miedos y yo he procrastinado hasta ponerme aquí delante de esta cámara con este micro. No os imagináis, he procrastinado lo más grande. Aquí estoy, superando mis miedos y derribando muros. Iré mejorando poquito a poco con los episodios seguramente. Bienvenido, bienvenida, espero que lo disfrutemos, que nos acompañemos y que creemos un espacio bonito entre todos. Vamos con el primer episodio. En este primer episodio tenemos un temazo que todas las madres en algún punto de nuestra maternidad hemos sentido. Y es que vamos a hablar de la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa en su crianza en algún momento o algún día, me atrevería a decir, porque a veces vivimos instalados en la culpa? Y es que creo que desde ese momento en el que tú ya ves el positivo en el test de embarazo, ya empiezas a sentir culpa por una cosa o por otra. Pues si todo esto te suena, te tienes que quedar porque tenemos una sección que estrenamos hoy en el primer episodio, que es la pregunta de la semana. Y Susana nos ha escrito por Instagram y nos ha enviado su pregunta relacionada con la culpa. Bueno, procedo a leer. Dice así: ¿cómo manejas la culpa como madre? Siento que nunca hago suficiente. ¿Es normal? Es muy frustrante sentirme así todo el tiempo y siento que me impide disfrutar de mi faceta de madre. Es como si esa sensación me apagara. ¡Wow! Susana lo ha descrito a las mil maravillas. Al final creo que es lo que ella comenta, ¿no? Esa culpa al final te apaga un poco y te apaga no solo como madre, también te apaga como ser humano. Porque al final, cuando cargas con una mochila de culpa, por los motivos que sean, pues no te relacionas igual con tu entorno, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Y es como si ese lastre te apagara, te ralentizara de alguna manera. Fijaros, yo muchas veces que trabajo con mamás, con papás, con familias, en asesorías,
y llegan a veces con muchísima culpa, suelo ponerles un ejemplo, porque a veces me da la sensación de que tenemos como una visión muy sesgada. Y les pongo el siguiente ejemplo. Digo, oye, imagínate que frente a ti tuvieses un paisaje hermoso, lleno de cosas bonitas, cascadas, flores, plantas, un paisaje de naturaleza precioso. Y allí en una esquinita hay una planta que pues está un poquito mustia, amarillenta, está feilla. Y en lugar de contemplar toda esa inmensidad que es el paisaje, tú solo pudieras ver esa plantita chiquitita. Pues eso es lo que muchas veces consigue la culpa, que nos centremos y focalicemos toda nuestra atención en los errores. Esa plantita chiquitita no solo son errores, ojo, también a veces hay expectativas, presiones del entorno, eso lo veremos más adelante. Pero creo que es una buena analogía para entender cómo nos influye la culpa. O sea, tienes un paisaje increíble delante de ti, que es toda tu faceta como madre, todo lo que haces en tu crianza, y estás focalizando en algo muy pequeñito. Y es que, de verdad, yo muchas veces he hecho la prueba con familias. Pregúntate, ¿cuántas cosas he hecho bien hoy a lo largo del día? Porque estoy segurísima de que tú, todos hemos hecho un montón de cosas como madres a lo largo de un día, imagínate. Pero a veces nos cuesta muchísimo verlas. Sin embargo, cuando esta misma pregunta la haces preguntando por los errores, ¿cuántos errores crees que has cometido hoy? Ah, pues mira, hoy grité a mi hijo, hice esto, esto, esto. Oye, eso te sale rodado. Pero te cuesta mucho a veces ver las cosas, todo lo que haces bien. Y te aseguro que es muchísimo más lo que haces bien y todo lo que haces como madre que las meteduras de pata que tú puedas tener. Que, ojo, a veces ni siquiera lo son. Y aquí a mí se me viene una pregunta y es la siguiente. ¿Hasta qué punto podemos normalizar vivir continuamente sintiéndonos insuficientes? Porque en realidad es un pensamiento sesgado en el que no estamos viendo la totalidad del paisaje. Por ejemplo, etapa de rabietas de mi hijo. Yo recuerdo que en cada rabieta yo siempre buscaba un porqué. ¿Por qué ha pasado esto? Y siempre también tenía yo un motivo, una excusa para echarme la culpa. Pues quizá es que no le he dejado dormir lo suficiente, quizá es que nos teníamos que haber ido más pronto de aquel sitio. Oye, siempre encontraba algo. Y es una pena instalarte ahí porque también es muy necesario entender y aceptar que las rabietas, por ejemplo en este caso que os estoy contando, son una etapa necesaria que hay que transitar, que es hasta sano muchas veces que vivir ese tipo de etapas, que siempre tenemos algo que aprender y que no necesariamente tenemos que estar buscando la culpa o el motivo o el porqué o el desencadenante. Ya está, estamos transitando esta etapa, es necesaria y ha venido a enseñarnos algo, tanto a mi hijo como a mí, porque al final echarme la culpa de una forma tan sesgada también me hacía reaccionar más desde la impulsividad. Al final es un bucle, es un pez que se muerde la cola. Y es que, ojo, porque podríamos decir que hay dos tipos de culpa. Por un lado está la culpa saludable y por otro lado la culpa destructiva. Voy a desgranar un poco esto, pero al final el ejercicio que nos puede ayudar es identificar en cuál estamos. La culpa saludable es proporcionada y nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones, nos lleva a hacer cambios. Digamos que este tipo de culpa es activa. Porque después hay acción, hay cosas que empiezas a hacer diferente. Por ejemplo, si estás trabajando muchísimas horas al día, estás dedicando mucho tiempo a tu faceta laboral y ves que tu hijo está muy irritable, empiezas a sentir culpa. Esa culpa saludable, ¿qué haría? Te daría el impulso para organizarte de otra forma, para reflexionar, por ejemplo, sobre tus prioridades, para cambiar rutinas, para, ¿por qué no?, integrar otros hábitos diferentes, para trabajar, por ejemplo, en estar más presente a tu regreso, para hacer ajustes en tu jornada laboral, para comunicarte con tu pareja y buscar otra dinámica. Así que, aunque no lo creamos, la culpa también tiene su función, también tiene una función de progreso, de evolución. Y por otro lado, tenemos a la culpa destructiva. Esta culpa, pues, es desproporcionada y suele ser pasiva, porque después no hay acción, lo que hace que a su vez se vaya retroalimentando, hace que el ovillo se vaya haciendo cada vez más grande.
Y es muy frecuente sentirnos así, por ejemplo, por presiones sociales, pues por nuestra historia a veces familiar, por expectativas irreales, comparaciones. Esta culpa se instala dentro de ti y provoca sentimientos de insuficiencia, provoca agotamiento físico, emocional, ansiedad. Claro, ahora imagínate tú lidiar con una rabieta o con cualquier otro reto de la crianza, ¿vale? Pues claro, el resultado es que tienes más reactividad, entras en un bucle. Y aquí quizá me podéis decir, ya Marta, pero ¿qué acción tomaríamos si nuestra culpa procede de las presiones sociales? Amiga, el ejercicio de darte cuenta. Y para darnos cuenta de esa hiperexigencia muchas veces es necesario trabajar en nuestra autoestima, en reconocer y sanar heridas emocionales. También, ojo, en integrar hábitos, porque a veces focalizamos mucho en trabajar el diálogo interior, cómo nos hablamos, etcétera, etcétera, pero también desde fuera se puede sanar mucho lo que llevas dentro. Es decir, si yo me cuido, si empiezo a comer mejor, a hacer deporte, al final estoy elevando mi autoestima, estoy dándome valor. Entonces, es algo que lo podemos retroalimentar, o sea, lo de fuera alimenta lo de dentro y lo de dentro a su vez alimenta los hábitos y cómo me relaciono yo conmigo misma y con los demás. Por eso yo siempre suelo decir cuando a veces muchas mamás me preguntan, Marta, es que no sé si me haría bien, si necesito terapia, vale, ¿en qué punto sabes que la necesitas? Cuando cualquier cosa que llevas dentro te está bloqueando en cualquier aspecto de tu vida. Ojo, partiendo de la base de que yo soy de las personas que opino que todo el mundo en algún momento de su vida debería ir a terapia, todo el mundo. Y ojo, que deberíamos ir de una manera mucho más frecuente de lo que lo hacemos. Ojo, también pienso que la terapia tendría que ser mucho más accesible, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otro melón, vamos a dejarlo ahí. Así que resumiendo, como ves, la culpa puede ser un motor para evolucionar y reparar o una barrera de conexión genuina. A mí, y te voy a contar, a mí en una ocasión me dijeron una frase que me ayudó mucho a lidiar con la culpa y que hoy la quiero compartir contigo. Y la frase dice así: acepta que eres un ser humano y te vas a equivocar. Y acepta que eso es precisamente lo que necesita tu hijo, que te equivoques, que tomes acción y que aprendas con él. Acepta que eres un ser humano y te vas a equivocar. Acepta que eso es lo que necesita tu hijo, que te equivoques, que tomes acción y que aprendas con él. Vamos a grabarla ahí bien a fuego. Y en este punto me parece también muy interesante reflexionar sobre el origen de la culpa, porque antes hablábamos de errores, de meteduras de pata, pero también de expectativas y de otras cosas que puede haber detrás de la culpa. Y es que detrás de la culpa no siempre hay un error. Que tú sientas culpa no implica que te estés equivocando o que lo estés haciendo mal. De hecho, lo habitual es que las madres sientan culpa y sin embargo lo estén haciendo bien. Que no quiere decir que lo estén haciendo perfecto, pero sí lo suficientemente bien. Así que detrás de la culpa no solo hay errores. Muchas veces detrás de la culpa lo que hay son expectativas sobre cómo deberíamos ser, cómo deberíamos criar, expectativas que pueden venir de la sociedad, del entorno, de los medios, de las redes o de nuestra propia historia familiar. Y es que una de las cosas que a mí más me preguntan por redes sociales y demás, Marta, ¿y tú cómo llegas a todo? Y mi respuesta es cristalina. No, llego a todo. Y lo que más nos puede ayudar a sentirnos mejor es no pretender llegar a todo. Y ahora vamos a ver cosas concretas que podemos hacer para deshacernos de la culpa. Lo primero que te diría es: acepta la imperfección. A veces, cuando he estado trabajando o dedicándole tiempo a mi hijo y veo que hay algo a lo que no he llegado, ya sea pues la colada, correos que se han quedado pendientes, fregar los platos, pero no puedo con más, me digo, mantra para que nos grabemos: he hecho lo mejor que he podido hoy con mi energía y con mi tiempo y es suficiente. Repítelo como un mantra, amiga. He hecho lo mejor que he podido hoy con mi energía, con mi tiempo y es suficiente. Segunda cosa que podemos hacer para deshacernos de la culpa: establecer
límites claros. Y es que está bien no ser todo para todos. Aprender a decir no es probablemente mi gran asignatura pendiente. A mí me sigue costando una barbaridad a veces decir que no. Y una amiga me decía al hilo de todo esto, una amiga que me conoce muy bien, me decía: Marta, cuando te esté costando decir no, piensa a qué le quieres decir sí. Y oye, os digo que eso me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, hace poco me invitaron a una cena un viernes y a mí no me apetecía nada, porque yo los viernes necesito bajar el ritmo. Normalmente tengo semanas muy intensas y los viernes me gusta descansar, estar con mi hijo, es como mi momento, estar en casa, meterme en mi cueva. No me apetecía. Pensé en aquello a lo que le quería decir sí, a tener mi momento para descansar, para después coger el fin de semana con ganas. Mi forma de decir no fue: oye, gracias por invitarme, me encantaría ir, pero este viernes prefiero descansar y estar con mi hijo en casa. De verdad, pasadlo genial y ojalá en otro momento podamos hacer algo juntos. Ya está, chipún. Y es que a veces yo creo que lo que nos pasa es que confundimos el decir no con ser maleducados. Y no es así. No es así. Tú puedes decir no y ser educado, asertivo y súper respetuoso. Así que nos vamos a quedar con este tip y es: si te cuesta decir no, como a mí, vamos a pensar a qué le quieres decir sí. Otra cosa que diría: tiempo para una misma. Si no te estás cuidando por estar más tiempo con tus hijos, seguramente también vas a sentir culpa por no cuidarte, porque las madres somos así. También sentirás culpa por reaccionar, porque inevitablemente cuando tu pila está en rojo, pues reaccionas más desde la impulsividad, por no estar bien. Así que, amiga, en el formato que puedas, según tus circunstancias, porque creo que la forma de cuidarnos también va cambiando y va evolucionando, pero no te olvides de darte amor para ti en primer lugar y en segundo lugar para poder darlo. Y te puedo decir que las etapas en las que peor me he sentido como madre eran y fueron las que estaba 24/7 con mi hijo, olvidándome de mí. Y puedes verlo de esta manera si quizá te ayuda un poco más. Y es que cuando tú dedicas algo de tiempo a cuidarte, ya digo, en el formato que sea, también les estás enseñando con tu ejemplo a darse valor, a cuidarse a ellos mismos. Y cuando hablo de cuidarte, hablo de lo que a ti sea que en este momento te hace sentir bien, que obviamente no va a ser lo mismo para una madre como yo, que ya tiene un hijo con 11 años, que puedo tener pues mucho más espacio que una madre que recién acaba de parir, que tiene un bebé en casa. Ya sea leer unas páginas de un libro, cerrar los ojos y meditar 5 minutos, decir no, ir a terapia, salir a correr, a dar un paseo, quedar con una amiga, hacer una llamada a tu madre, a una amiga, a quien sea, ir al gimnasio, ir a la peluquería, en el formato que sea y que a ti en este momento te resuene y te haga sentir bien. Otro punto, hablar sobre la culpa. Y es que no nos damos cuenta del bien que nos hace hablar las cosas, liberar lo que tenemos dentro, ya sea hablando con una amiga, con nuestro terapeuta o ya sea escribiendo, que me parece algo súper sanador y para mí ha sido un descubrimiento empezar a escribir y de verdad lo recomiendo, no sabéis cuánto. Escribir un diario, hacer journaling, es como tirar del hilo para deshacer ese nudo que tú tienes dentro y de repente pudieras, desahogando, empezar a tirar de ese hilo y ver las cosas con más claridad. Porque a veces el tener un punto de vista de un tercero, ojo, no de todo el mundo, también os digo, pero creo que cuando te desahogas, tú misma escoges con quién, ¿no? Muchas veces. Y tú misma tienes como esa intuición de con quién puedes contar o a quién le puedes contar según qué cosas. También te diría: sé compasiva contigo misma. Y eso implica relativizar lo que sucede. Hablarte como le hablarías a tu mejor amiga o a alguien a quien quieres. Y es que nuestra voz interior suele ser quien peor nos habla. Si he cometido un error o si me estoy sintiendo mal por no llegar a algo, ¿cómo le diría esto a mi amiga? A ver,
¿De verdad se lo diría como me lo estoy diciendo yo a mí misma? Probablemente no. Probablemente no. Piensa esto. ¿De verdad, si esto le hubiera ocurrido a mi amiga, yo le estaría hablando así? En definitiva, amiga, si te estás sintiendo culpable, si esa sensación de culpa te está aplastando, piensa que es como la luz que se enciende en el coche cuando hay algo que reparar, que se te enciende un pilotito. Lo único que está claro es que si sigues con la luz como si nada pasara, al final te vas a cargar el coche. Que hay que parar, que tenemos que ir al taller aunque no nos apetezca, hay que tomar acción, revisar el aceite, los neumáticos, llevarlo al taller, algo, pero hay que tomar acción. Con la culpa, lo mismo. Si te estás ahogando en la culpa, piensa que se te ha encendido ese testigo, esa lucecita, y que te está diciendo plin, plin, plin. Hay que tomar acción, hay que hacer algo. Aunque es verdad que a veces puede ser abstracto verlo, a veces nos cuesta ver qué tipo de acción es la que podemos tomar o simplemente no la queremos ver. De verdad, si haces ese ejercicio de pararte a pensar qué te está diciendo esa lucecita, la culpa va a ser algo constructivo. No va a ser tu enemiga, se va a convertir en tu amiga y te va a venir a ayudar a evolucionar, a aprender sobre ti misma, a conocerte mejor, a identificar de dónde viene quizá esa hiperexigencia, a aprender a quererte por quien eres y no por lo que logras o por lo que haces. Bueno, y ahora que estamos hablando de la culpa, quiero hacer una pequeña pausa y compartir un espacio que me encanta porque, seamos sinceras, todos necesitamos un respiro para reírnos de las situaciones más caóticas que vivimos como madres. Así que vamos con nuestra sección Madre Mía. Y el Madre Mía de hoy lo voy a poner yo para romper el hielo. Y es que antes vivíamos en un pequeño piso que tenía una reja en el descansillo que había que abrir previamente para acceder al piso. Es decir, había dos puertas. Primero había una reja en el descansillo y luego la puerta de acceso al piso. Vale, pues ¿qué pasa? Que llegó el momento de ir a buscar a mi hijo al colegio al mediodía y yo ese día justo iba ya, pues de esto que vas justa, o sea, que tienes que salir ya porque ya vas con el tiempo justo. Y al ir a coger las llaves, pues que las llaves no aparecen, que no aparecen y no aparecen. Y yo con unos calores subiéndome por el cuerpo que no os imagináis, o sea, a mí no sé por qué en esas situaciones me sube todo el calor acumulado que tengo en el cuerpo. O sea, un calor buscando las llaves, unos nervios, mirando en sitios, pues las habré tirado a la basura, pues las habré metido en la nevera, mirando en sitios en los que era imposible que estuvieran las llaves, pero yo ya, a ver si yo en mi despiste las he puesto aquí. Bueno, busqué por todas partes. Y es que lo peor de toda esa situación era cómo yo me estaba hablando, estás tonta, es que Marta, es que solo se te ocurre a ti. O sea, me estaba hablando fatal y lo culpable que me estaba sintiendo, porque yo pensaba en mi hijo, digo, mi hijo es el único niño allí en el colegio, él solo, sintiéndose abandonado, que todos los niños ya se habrán ido. Y él allí, su madre ni ha llamado, porque claro, yo a todo esto probé a llamar a un par de madres, digo, a ver si alguien me puede hacer la cobertura, esperar allí y tal, pero justo pues no coincidió, no, ya se habían ido y demás. Y luego tenía un plan B, que era llamar al cole a la persona que se queda con ellos, pero no me cogían el teléfono. Entonces mis pensamientos todo el rato eran, madre mía, el pobre niño allí asustado, debe estar aterrorizado pensando que me ha pasado algo. Yo ya cuando las llaves por fin aparecieron, no me preguntéis dónde porque probablemente en el sitio más absurdo de la historia, no me acuerdo ya. ¿Vale? Pero cuando aparecieron las llaves, yo me fui disparada al colegio con unos nervios, con un estado de ansiedad, que es que era como los muñequitos estos que pones en el coche y se les va moviendo la cabeza. Pues igual, es que se me movía hasta el cuello de los nervios que llevaba, de pensar, pues eso, echarme la culpa y que estaría pensando mi hijo, que estaría, pues así todo el rato en un bucle. Llegué al colegio y mi hijo no estaba solo angustiado llorando, estaba tan pichi jugando un juego de mesa, allí como si nada hubiera pasado. Y yo llegué, que es que no podía ni articular palabra perdona, pedí 1000 veces perdón, le di 1000 veces las gracias a la persona que se había quedado con él.
Marta, de verdad, no te preocupes, que le puede pasar a cualquiera. Estaban tranquilos, nada que ver con el estado en el que yo me encontraba. Cuando yo hablé con mi hijo y le expliqué, pues eso, pues ya más tranquilamente en el coche, pues cómo me había sentido, qué es lo que me había pasado, y él me dijo tan tranquilo, me dijo, mamá, yo es que pensaba que se había averiado el coche. O sea, no se puso en ninguno de los escenarios catastróficos que yo me estaba imaginando en mi cabeza, en ninguno. Y yo en ese momento, cuando yo vi ese contraste entre la culpa, el diálogo que yo tenía y el diálogo que había tenido mi hijo, a mí me hizo un clic muy grande en la cabeza y yo pensé, ¿para qué me ha servido la última hora y media de sufrimiento, de estrés, de agobio? Para nada. Para lo único que me hubiera servido es para haber tenido un accidente. A mí ese día me sirvió para decir, vale, ¿para qué me ha servido? ¿Qué voy a hacer con esto? Vale, pues sí que os digo que al día siguiente me fui a embarazar, me compré un cestito para poner mis llaves. Digo, a mí esto no me vuelve a pasar. Porque no era la primera vez que me pasaba. Los que somos bastante, tendemos al despiste, voy a decirlo así, no me quiero etiquetar, pero los que tendemos al despiste, yo pierdo las llaves 4 de cada 5 veces. Yo voy a un parking y pierdo el coche 4 de cada 5 veces que voy a un parking. Entonces yo dije, esto no me vuelva a pasar. Compré un cestito y dije, a partir de ahora, las llaves. Llegamos y aquí. Y me voy a poner una hora a tope para irme al cole. Puse mi acción y ese día sobre todo me sirvió para tomarme ese tipo de situaciones desde otro punto, ¿no? Hablarme más amablemente y al final todo te sirve para aprender, ¿no? Y lo bueno de la crianza es eso, que te enseña mucho a conocerte a ti misma y aprender de las cosas que te pasan. Antes de cerrar este episodio y de cerrar en general cada episodio que tengamos, te quiero dejar algunos consejitos prácticos, algunas ideas, herramientas para que te sea más fácil encontrar tu equilibrio como madre, en una sección que he llamado Momento Madre Feliz. Y hoy, aprovechando que estamos hablando de la culpa, quiero compartirte algo que yo misma llevo probando un tiempo y desde que lo hago me ha servido muchísimo. Y se trata de escribir unas líneas, de escribir, os lo comentaba antes, hacer journaling, así en estos términos más modernos. Es muy sencillo y hoy quiero aportarte 2 preguntas por si quieres probar, a ver qué te resuena o a ver qué te aportan. ¿Qué 3 cosas agradezco hoy? Y la segunda sería, ¿qué 10 logros he tenido hoy? En concreto, la segunda pregunta para mí fue muy reveladora. Desde el primer día que me la hice en mi libreta, ya empecé a ver cosas que no estaba viendo. Y es que hay días que te voy a decir, te va a costar mucho encontrar un solo logro. Y eso es lo bueno, que esos días que te cuesta encontrar un solo logro, empiezas a buscar con más precisión y empiezas a buscar cosas muy pequeñitas. Y entonces te das cuenta de todo lo que hay detrás de tus días. Hice la comida, medité, aunque sean 5 minutos, llamé a mi madre, puse una lavadora. Y te das cuenta de que haces muchas cosas. Aunque pensaba que no había hecho nada significativo, en realidad sí que hacía muchas cositas pequeñas por mí misma y por las personas que me rodean. Así que te invito a que lo pruebes y me cuentes si te ayuda a deshacerte de la culpa. Y con esto despedimos este primer episodio sobre la culpa. Si tienes alguna historia, madre mía, que quieras compartir o una pregunta para la sección Pregunta de la Semana, me encantaría escucharlas, así que te invito a que me dejes un comentario por aquí debajo, que me mandes un mensajito por Instagram o que me mandes un correo electrónico al correo del podcast, que es madrefelicidad@outlook.com. Mis redes sociales me podéis encontrar como Peque Felicidad, tanto en Instagram como TikTok. Y amiga, si te sientes culpable, piensa que probablemente hay más cosas que estás haciendo bien de lo que piensas. Que la planta no te impida ver la totalidad de ese increíble paisaje que tienes por delante, porque todas nos equivocamos. Y si alguna vez te sientes culpable por comer un trocito de chocolate mientras gritas, ¡es por el bien de mis hijos!, que sepas que no estás sola, que todos los hacemos en algún momento ahí escondidas. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, la culpa no nos hace malas madres, solo nos hace humanas. Un abrazo.